trabaja para la Universidad CES, el doctor Manuel Quintana, quien es uno de nuestros principales apoyos en la península ibérica. Él es intensivista y trabaja en el Hospital Universitario La Paz. El doctor Hans Fred García, quien es una persona reconocida por muchos de ustedes. Él es anestesiólogo cardiovascular e intensivista también. Trabaja en el área de ecografía perioperatoria y cuidado crítico, principalmente en el área de medicina militar. Trabaja en el Hospital Militar Central, Bogotá, Colombia. Y la persona a quien le debemos esta nueva forma de hacer educación, el doctor Juan Esteban Ruiz Yucuma, quien es el actual coordinador de Casting Latinoamérica y quien es anestesiólogo de la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá, Colombia. Hoy vamos a hablar un poco sobre un tema que genera mucha controversia. Es el tema de aquellos pacientes que reciben por alguna u otra razón, por algún antecedente o un riesgo incrementado de eventos tromboembólicos, fármacos que generan antiagregación plaquetaria o anticoagulantes orales o sistémicos también. Queremos hacer que hoy entablemos una discusión abierta, muy de amigos, y que nos llevemos para la casa bajo un enfoque multidisciplinario, una serie de puntos muy importantes que creo que hacen fundamentalmente parte de nuestra actividad diaria y que son, digámoslo, una serie de controversias permanentes que en muchas ocasiones nos incitan a tener discusiones o disentimientos, pero lo que queremos el día de hoy es principalmente que en el escenario de sangrado mayor, cuando tenemos pacientes anticoagulados o antiagregados con lesiones complejas, podamos hacer una revisita a estos conceptos, podamos entender que no estamos solos y que alrededor de todo este arsenal de intervenciones y de procesos que hay para poder llevar a cabo el manejo de estos pacientes con sangrado mayor, hay un equipo de especialistas, un equipo asistencial y un equipo de apoyo muy importante, entendiendo que el uso de los anticoagulantes, así como el de los antiagregantes, es una realidad incremental. En términos generales, cada vez más vamos a tener parte de nuestra población recibiendo este tipo de fármacos. También vemos una tendencia clara a que hay una nueva elección, una nueva preferencia por parte de los clínicos a ir dejando atrás los fármacos que clásicamente iniciaron esta actividad, a centrarnos un poquito hacia fármacos que ya no son nuevos, pero que nos implican nuevos retos, los anticoagulantes directos, así como se llaman en este momento. El arsenal de anticoagulantes a nivel global pues se está moviendo cada vez más, es un área en desarrollo permanente y vemos cómo las tendencias pues apuntan hacia un incremento en los inhibidores directos, ¿cierto? Y digamos, los antagonistas de vitamina K van a ir disminuyendo. La carga y la prevalencia mundiales nos llevan a concluir que 1 de cada 12 adultos en países desarrollados está recibiendo alguno de estos fármacos. Y esta tendencia pues obviamente se ve representada en un envejecimiento de nuestra población y una capacidad mayor para detectar a aquellos pacientes con amplios factores de riesgo. En el campo de la antiagregación plaquetaria, tenemos que muchos de nuestros pacientes reciben estos fármacos por periodos bastante prolongados, hasta 8 años, pero que en general el gran promedio de pacientes que reciben estos fármacos al menos están llegando a los 3-4 años de uso cuando utilizan doble terapia antiagregante, y esto enmarca un periodo o una ventana de riesgo
en donde muchos de estos pacientes presentan caídas, traumas, accidentes y también otro tipo de casualties o de incidentes en lo que tiene que ver con trauma. Para nosotros, como equipo, la evaluación del riesgo-beneficio en un escenario en donde prima el sangrado, pues nos lleva a generar una serie de cambios, una serie de decisiones muy importantes que tienen como objetivo principalmente balancear ese riesgo hemorrágico al que se le atribuyen a estas intervenciones, pero también modular en cierta medida los riesgos trombóticos. Y para esto hemos invitado el día de hoy a tres figuras muy importantes de la arena clínica. En primer lugar, la doctora Juliana Ordóñez. La doctora Juliana Ordóñez es cirujana de trauma y emergencias del Hospital Militar Central en Bogotá, Colombia. El doctor Diego Zuluaga, quien es anestesiólogo cardiovascular y de trasplantes de la Universidad CES, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, y el doctor Manuel Quintana, intensivista, especialista en medicina crítica y cuidados intensivos del Hospital La Paz, Madrid, España. Para ellos, nuestro agradecimiento por haber accedido a acompañarnos el día de hoy y poder discutir aspectos tan importantes como son aquellos relacionados con estos riesgos hemorrágicos que estos pacientes pues presentan cuando se enfrentan a una serie de intervenciones en el escenario de un sangrado mayor, llámese una cirugía, intervencionismo radiológico y otros tipos de exposiciones, no solamente a transfusiones, sino también a medicamentos, intervenciones farmacológicas no transfusionales que también pueden alterar notablemente la fisiología. Al final, muchos de esos pacientes vuelven otra vez a recibir su tratamiento y es muy común que tengamos estas disquisiciones, estas discusiones sobre cuál sería el momento ideal para iniciar este tipo de tratamientos, ya que si bien es cierto que estos medicamentos generan un riesgo o una circunstancia especial, pues estos pacientes lo están recibiendo por algo y el riesgo usualmente protrombótico sobreviene y se incrementa, puede duplicarse en estos pacientes ante un evento hemorrágico en las horas posteriores a su control, más aún en estos pacientes de alto riesgo. Por lo tanto, pues quiero darle la bienvenida el día de hoy a los doctores, la doctora Ordóñez, el doctor Zuluaga, el doctor Quintana, para pues que nos cuenten un poquito el día de hoy cómo está el orden del día en el manejo de estos pacientes que tienen una gran cantidad de connotaciones. Entonces, quisiera abrir el bloque primero sobre un poco hablar sobre las decisiones quirúrgicas inmediatas en la coordinación. Me gustaría entonces, voy a dejar de compartir de pantalla, doctor Juan, y traigo a los doctores, a la doctora Juliana, al doctor Zuluaga, al doctor Quintana, mucho gusto, y hacer la primera pregunta para Juliana. Juliana, cuando recibes pacientes politraumatizados con hemorragia activa que están anticoagulados con anticoagulantes orales directos, pero pues obviamente entendiendo que nuestras instituciones tienen un acceso limitado a laboratorios y a reversores específicos, ¿cuáles acciones crees importantes o clave que nos puedas recomendar para discutir y coordinar con el servicio de anestesiología y unidad de cuidado intensivo? Ustedes como cirujanos, ¿qué recomendación le harían a nuestros asistentes?
Bueno, pues y gracias por la invitación, pero básicamente cuando te llegan esos pacientes que siguen siendo un reto para nosotros, tanto para nosotros como cirujanos, como para ustedes que están como anestesiólogos y quienes quienes lo van a recibir luego en la UCI, pues es fundamental una estrategia multidisciplinaria y lo más importante es una comunicación temprana y clara con los equipos para saber pues a lo que nos estamos enfrentando. Después de eso, pues es la evaluación clínica del riesgo hemorrágico. Y cuando hablo de la evaluación clínica del riesgo hemorrágico, pues es identificar el sitio de la lesión, la magnitud de la lesión, dónde está sangrando ese paciente. Y una vez identificando eso, pues vienen las medidas generales de la resucitación y el control de la hemorragia en este paciente, que van a hacer, uno cuando coordina con anestesia, pues que el paciente no se va a hipertensar porque al contrario, te va a sangrar más. Que tenga el paciente un buen acceso venoso, que esa transfusión pues sea guiada por signos clínicos, depende del lugar donde estés, porque lo ideal, por lo menos en el sitio donde nosotros trabajamos, pues tenemos la tromboelastometría, pero no en la realidad de todo Colombia, es que son muy pocos los sitios que lo tienen. Entonces, vas a también ser guiada por signos clínicos. Y otra cosa es que dentro de ese tiempo de la resucitación del paciente, evitar ese exceso de cristaloides que me van a llevar a ese paciente a una coagulopatía dilucional. Otra cosa que tengo que tener en cuenta cuando me llegan esos pacientes es el banco de sangre que tengo disponible, si tengo sangre, tengo plasma, qué medicamentos tengo para poder hacer esas medidas farmacológicas para reversar ese sangrado de ese paciente. Gracias, Juliana. Manolo, a veces ustedes reciben lo que se hace o lo que se deja de hacer en quirófanos con esos pacientes. Bueno, ¿Qué recomendación, qué consejo nos podrías vamos a ver. Bueno, con primero respecto? dar las gracias por permitirme estar con vosotros en esta actividad, que para mí es una actividad novedosa, ¿no? Lo de hacer un conversatorio así, sin una presentación estándar y sin marcar un punto de vista. Yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es las prioridades del paciente, ¿no? O sea, asumimos que es un paciente grave y hay que establecer las prioridades. La prioridad, obviamente, es una prioridad de que deje de sangrar. Para dejar de sangrar necesitas un cirujano que tape el agujero, que fije el hueso que está sangrando, que abra el abdomen y quite el bazo roto o haga un packing en el hígado o la técnica que ellos consideren oportuno. Es decir, el primer objetivo es estabilizar al paciente y la primera medida de estabilizar al paciente es que deje de sangrar. Obviamente, mientras está sangrando, tú tienes que reponer las pérdidas. Esto yo creo que no es discutible. Es cierto que un paciente que sangra necesita sangre, eso yo creo que ya lo sabemos todos. Que un paciente no debe pasarme en una resucitación con fluidos que puedan dañar el endotelio, ya lo decía la doctora Ordóñez antes. Una vez asumido esto, suponiendo que el paciente se ha estabilizado en quirófano, nosotros cuando lo recibimos en la unidad de cuidados intensivos lo que tenemos que hacer es completar ese tratamiento. Es decir, si puedes hacer un manejo guiado por objetivos y tienes una forma de monitorizarla, pues ideal. Que no tienes posibilidad de monitorizar, te tienes que guiar por objetivos clínicos, ¿no? O sea, nosotros durante mucho tiempo no teníamos test viscoelásticos, teníamos una serie de ítems que nosotros marcábamos. Pues es que el paciente no estuviera acidótico, que el paciente no estuviera hipocalcémico, que el paciente no estuviese hipotérmico, es decir, los objetivos, o sea, yo creo que la clave o el consejo que me pides que pueda dar es que hay que marcarse unos objetivos y cumplirlos. Los objetivos, si son clínicos, son para todos. Si esos objetivos clínicos yo los puedo cuadrar mejor con unos objetivos de monitorización, ideal. Pero si no, los objetivos clínicos claros, yo creo que los podemos conseguir. Y luego ya, si quieres, hablamos cómo los consigo. Pero de entrada, el consejo sería ese, conseguir la estabilidad clínica del paciente a partir de unos objetivos que previamente yo me he marcado y que son los que yo tengo que conseguir. Perfecto. Quiero preguntarle al doctor Zuluaga, en contextos donde no hay pruebas viscoelásticas, ni tiempo de espera, ni un tiempo de espera adecuado, ¿cómo se construye una decisión compartida con cirugía y con cuidado intensivo para realizar control de daños y producir y pues generar una intervención exitosa? Gracias por la invitación y tu pregunta es real, o sea, esa es la situación de muchos hospitales en nuestro país y en Latinoamérica. Cuando nosotros no tenemos
posibilidad de test viscoelásticos y en la mayoría de los casos, hablando en el punto específico de anticoagulación, tampoco hay reversores específicos. Por lo tanto, hay que coordinar con el equipo quirúrgico, tanto con los cirujanos, con cuidado intensivo, cómo va a ser el enfoque de este paciente en el intraoperatorio y en el postoperatorio inmediato, que son dos periodos críticos para el manejo del sangrado. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es evaluar el riesgo hemorrágico de mi paciente, tengo que evaluar el riesgo trombótico y para eso tengo que conocer cuál es la indicación que el paciente tiene para venir recibiendo la terapia anticoagulante y segundo, diseñar una estrategia de manejo y creo que en eso sí estoy de acuerdo con la doctora Ordóñez y con el doctor Quintana. Lo primero es empezar por la base de la pirámide para el manejo de la hemorragia. Tenemos que garantizar unas condiciones basales como son normotermia, normocalcemia, tener un estado ácido básico lo más cercano a lo normal posible y en ese orden de ideas empezar a diseñar un plan o una estrategia de manejo en el paciente que tiene sangrado activo. Y esa estrategia básicamente está basada en dos pilares que son la terapia transfusional y el manejo farmacológico de la hemorragia. Teniendo en cuenta que tengo que evaluar de entrada el riesgo trombótico porque si yo no evalúo el riesgo trombótico me puedo pasar de un escenario de sangrado a un escenario de trombosis. Y recuerden una cosa que es muy importante. Los escenarios de trombosis dejan mayores secuelas y son más graves y más difíciles que manejar que los escenarios de hemorragia. Gracias, doctor Diego. En muchas ocasiones que digamos, haya dificultades para la interpretación de las pruebas convencionales en el escenario de un sangrado mayor, no nos pone exentos de que no se tomen estos laboratorios, es decir, una prueba de PT y un PTT junto con un fibrinógeno y un hemograma que nos dé, digamos, una valoración con suficientes recursos de información son importantes. Creo que en ocasiones hay que jugar con las limitaciones también y utilizar integralmente lo que uno tiene. ¿Cuál ve, doctor Quintana, en este aspecto, que sea el error más frecuente de aquellos sitios en donde no hay pruebas viscoelásticas y les llega un paciente que tiene un sangrado asociado a una reciente ingesta de anticoagulantes directos o antiagregantes? Bueno, yo creo que el problema es si estamos con los anticoagulantes, los antivitamina K, yo creo que son fácilmente identificables porque un INR lo está disponible como point of care en todas partes. Esto yo no creo que sea un problema. El problema se plantea cuando estén sometidos anticoagulantes de acción directa. Hay métodos realmente económicos, ¿no? Que son una especie como tiras de orina que pueden determinar si el paciente está bajo los efectos de anticoagulantes de acción directa o no, pero son cualitativos, o está o no está, con lo cual lo ideal sería que nosotros pudiéramos hacer determinaciones de niveles, pero eso sería ciencia ficción, ¿no? Si nosotros tenemos una constatación juiciosa de que el paciente ha podido tomar anticoagulantes de acción directa y tiene una clínica de sangrado, yo creo que no tengo duda en que hay que revertirlo. O sea, un paciente que tiene un sangrado que compromete la vida y que está bajo los efectos de anticoagulantes de acción directa, hay que revertirlo. ¿Con qué? Bueno, pues si tienes el antídoto, si no tienes el antídoto, el reversor específico, y si no tienes ni el antídoto ni el reversor específico, el reversor inespecífico, y si no tienes ninguno de los tres, pues yo diría con agua de Lourdes, ¿no? O sea, no sé qué decir que ya, si no tienes nada, pues no tienes nada, ¿para qué lo vamos a hacer, no? Pero yo creo que reversores, antídotos quizás no, pues son muy caros, pero reversores específicos o inespecíficos prácticamente ya los hay en todas partes, ¿no? Yo creo que no es tanto la decisión de revertir, que yo creo que nadie tiene duda ante un sangrado que compromete la vida, sino la decisión difícil y complicada es en qué momento reinicio la anticoagulación. Ese yo creo que es el quid de la cuestión, porque hasta ahora para esa indicación solamente hay opinión de expertos, ¿no?
Entonces, ¿qué ocurre? Que a la mayoría nos parece que la opinión de expertos, pues sí, para contarlo en un congreso estupendo, pero cuando estás delante de un paciente y tienes que decir cuándo reinicias la profilaxis o el tratamiento anticoagulante, nos cuesta mucho trabajo. Y de hecho, todos solemos poner hoy no, heparina, sí, pero hoy no, preguntar a la guardia, plantear mañana, no sé. Esto es yo creo que es el gran hándicap, ¿no? Y yo lo que hago es trauma. Y yo creo que en trauma nos hemos dado cuenta que a las 24 horas de que el paciente tenga el sangrado estabilizado, hay que empezar con la profilaxis antitrombótica. La realidad es que todos la estamos poniendo a las 72 horas, pero honradamente la indicación debería ser las 24 horas. Si fuéramos capaces de encontrar una forma de monitorizarlo, pues ya verás como en el futuro que habrá una forma, seguro que nos damos cuenta que hemos sido muy tardíos en este manejo, ¿no? Gracias, doctor Quintana. Doctor Ordóñez, ya para terminar este primer bloque, es muy frecuente que incluso en hospitales que tienen la posibilidad de utilizarlos, los complejos protrombínicos en la reversión de los antagonistas directos y que es considerada una segunda línea en el tratamiento al no tener los reversores, es desplazado por un uso tradicionalista del plasma. ¿Sí? ¿Usted qué espera, digamos, o qué recomendaciones hace a los equipos de anestesia y de UCI para optimizar la hemostasia en estos pacientes? Digamos, qué puntos clave considera que mejora las posibilidades quirúrgicas? Porque ustedes están pendientes de frenar el sangrado mecánico, pero necesitan una ayudita, una ayuda de nosotros. Exacto, pues es que cuando uno está tratando de controlar el sangrado en este tipo de pacientes y necesitas ayuda por parte de ustedes y pues estar sí, enfrente a lo que hay disponible, porque es que, como te digo, las realidades son diferentes, no todos los lugares son como los sitios en los que estamos. Es más, a veces nos vemos abocados a que no hay cosas y entonces lo único disponible es a veces sangre y plasma, lo único que está disponible. Y en ese momento, mientras nosotros estamos tratando de lograr controlar el sangrado o hacer una estrategia de control de daños en ese paciente, pues ¿qué espera uno del anestesiólogo? Pues que vaya, que con eso que tenga, que esté haciendo esa resucitación hemostática para ese paciente, si se ha activado un protocolo de transfusión masiva, si le ha disminuido esa carga de cristaloides, si se está corrigiendo la coagulopatía, si está también haciendo el manejo fisiológico pues, de la entrada letal, que los fluidos estén calientes, que esté corrigiendo el potasio, que esté haciendo la reposición de calcio. Pues uno de eso es lo que esperaría en ese momento mientras nosotros estamos haciendo ese control mecánico, definiendo ese control de daños en el paciente. Me gustó mucho ese concepto de que hay muchas cosas por hacer, que no solamente son revertir directamente el medicamento, calentarlo, reanimarlo bien, seguramente mejorar el hematocrito a unos niveles óptimos. Y yo creo que Diego levantó la mano porque él tiene muchos comentarios al respecto. Diego, adelante. Tengo dos comentarios básicamente. No se nos olvide que hay cosas, hay terapias en reversión de anticoagulación que pues obviamente son superiores a otras. Hay que dejar claro entre la audiencia que ya hay suficientes estudios que demuestran que la administración de concentrado complejo protrombínico para revertir antagonistas de la vitamina K como la warfarina y anticoagulantes orales directos, bien sea inhibidores del factor 10, como el rivaroxaban y el apixaban, que están disponibles en toda Latinoamérica, y edoxaban, que está disponible en otras latitudes, cuando no hay un reversor específico como el Landesaned alfa, es una muy buena herramienta. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que obviamente hay sitios donde el concentrado complejo protrombínico de 4 factores no está disponible. Si no está disponible, pues nos tocará hacer uso del plasma, pero tenemos que tener en cuenta y dejar claro que esta estrategia de terapia no es tan efectiva como los concentrados de complejo protrombínico. Esa es la primera cosa. Y lo segundo, quiero hacer énfasis que tenemos que hacer un enfoque, un tratamiento multimodal. Y el tratamiento multimodal debe ser desde cirugía, como ya lo hemos dicho, todas las medidas de control local hemorrágico, toda la batería de cosas que podemos hacer con los sellantes de trombina, sellantes de fibrina, métodos de alta energía para control del sangrado
y desde el punto de vista del anestesiólogo garantizar todas aquellas condiciones de la penta que son la normotermia, la normocalcemia, la normoglicemia, el tratamiento de la coagulopatía y el tratamiento de la acidosis. Ya, completamente, claro, arrancando siempre desde ese freno y ese control a la noxa isquémico hipóxica, ¿no? ¿Cierto? Que es finalmente, según el modelo de la penta, el que arranca y el que empeora toda esta fatalidad de eventos. Pasemos a otro tema que creo que la gente le interesaría mucho y es hablar un poquito sobre coordinación de equipos de laboratorios y farmacia para manejo integral. Doctor Quintana, frente a un paciente con hemorragia intracraneal, que es, digamos, una situación bastante ominosa, que no importa el volumen de sangrado, en este aspecto puede ocasionar daños irreversibles. Y en estos pacientes que toman anticoagulantes orales directos, por ejemplo, y no hay acceso a estos revertores directos o terapias de primera línea, ¿cómo organizas tú o cómo encuentras que se podría integrar adecuadamente una estrategia conjunta con neurología, cirugía, farmacia, y banco e incluso hematología para definir el uso concentrado de complejos protrombínicos o a medidas alternativas? ¿Cómo podrías integrarlo? Hombre, yo creo que esto está muy simplificado, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay especialidades que son de primera línea para el manejo de estos pacientes. Un sangrado intracraneal lo que requiere es un quirófano si es quirúrgico, que habitualmente, bueno, pues no suele ser quirúrgico por el tamaño. Si está muy pasado, tiene mucho volumen de sangrado intracraneal, ya no es quirúrgico. Si tiene poco sangrado, tampoco es quirúrgico. Entonces lo que necesita es una monitorización para evitar que ese sangrado aumente. El tratamiento es el antídoto siempre. Si no hay antídoto es el reversor específico. Si no hay antídoto ni reversor específico sería el reversor inespecífico. Y si no tienen ninguno de esos, pues realmente las opciones terapéuticas son nulas, por muy buena coordinación que tengas. ¿Dónde está la coordinación? Pues la coordinación está en que tiene que haber una persona que lidere el proceso y que sea el que establezca la prioridad, en qué momento se hace la prueba de imagen, en qué momento se contacta con farmacia para que te ceda el fármaco reversor y en qué momento, bueno, pues se decide que ese paciente puede ir a quirófano o no a quirófano. A mí me parece que la coordinación implica un liderazgo y que todos los equipos sepan cuál es su papel. Después, cuando el paciente se ha estabilizado, probablemente ese paciente necesite un neurólogo y no nos olvidemos nunca de la importancia de los rehabilitadores, ¿no? Pero yo creo que es una segunda fase. La primera fase lo que necesita es decidir si ese paciente amerita una intervención quirúrgica o no. Si no amerita una intervención quirúrgica urgente, hay que hacer una monitorización, la puedo hacer o no la puedo hacer. Y sobre todo la toma de decisiones. La toma de decisiones en un paciente con un sangrado intracraneal, que es un sangrado que no por volumen, sino por localización compromete la vida, hay que revertirlo. Eso yo creo que ahí no tenemos nadie dudas, ¿no? Y como decía antes el doctor Zuluaga, si no tienes, o sea, solo con plasma no lo vas a revertir nunca. O sea, claramente es un paciente que la única opción terapéutica que tiene es que tengas la posibilidad de tener el antídoto o en su defecto el agente reversor específico. Gracias, gracias, doctor Quintana. Doctora Ordóñez, me imagino que han tenido ustedes pacientes con trauma y que ante este antecedente de una ingesta reciente, ustedes están en esa disyuntiva de si pasarlo a cirugía, el paciente está estable o, digamos, se podría contemporizar o cualquiera de estas cosas. ¿Qué variables clínicas ustedes tienen en cuenta en estos pacientes que están o antiagregados dual, con antiagregación dual o con anticoagulación que les diga vamos a esperar o definitivamente hay que activar, no esperar, vamos a entrar a cirugía? ¿Cuáles son esos principales factores que ustedes tienen en cuenta para esa toma de decisiones?
Claro, entonces básicamente uno para esa toma de decisiones o priorizar si estoy frente a una cirugía inmediata o es una cirugía que puedo diferir, pues me va a indicar básicamente está el paciente estable hemodinámicamente, cómo está la tensión arterial sistólica, si es menor de 90, si está taquicárdico mayor a 120, eso me va a decir que el paciente va a requerir una cirugía de urgencia. Si hay un llenado capilar lento, la piel está fría, pues también me va a indicar que el paciente necesita cirugía de urgencia, el estado mental está alterado, hay una mala perfusión periférica. ¿Qué otra cosa me puede indicar la urgencia de ese paciente? Si está distendido, si tiene una distensión abdominal progresiva, si tiene un sangrado externo que no, a pesar de las medidas que se han hecho, no se ha logrado controlar, o un paciente con un hemotórax o un hemoperitoneo, pues eso, todas esas cosas me están diciendo que el paciente necesita, a pesar de que tiene, que tomó estos medicamentos, pues que necesita una cirugía de urgencia, o si tiene un índice de choque mayor a 1, o hay una caída de la diuresis, pues todos esos signos clínicos ya me están diciendo que este paciente, pues definitivamente no lo puedo manejar, esperar a que el reversor, sino que o que tengo que no puedo contemporizar el tiempo, sino que ya lo tengo que llevar a una cirugía de urgencias. Gracias, doctora Ordóñez. Doctor Quintana, sabemos que está de urgencia rumbo al aeropuerto. Última pregunta y no lo molestamos más. ¿Alguna recomendación sobre cómo integrarse con los equipos de clínica de anticoagulación en estos pacientes? Es decir, la clínica de anticoagulación o quien esté responsable de este tema, porque muchos de estos pacientes son seguidos en nuestros mismos hospitales que atendemos de trauma, deben conocer el caso tan pronto ingrese a la institución por un trauma o a la unidad de cuidado intensivo con un escenario de sangrado. ¿Cómo lo abordan ustedes? Nosotros en ese aspecto, bueno, quizás en nuestra institución es un poco diferente o a lo mejor en la forma con la que son vuestras instituciones. Nosotros la clínica de anticoagulación lleva al paciente cuando ya está en la planta o es ambulante. Las decisiones en el momento de urgencia o mientras está en la UCI son nuestras. O sea, nosotros ahí es cierto que, ahora que lo dices, reflexionando, pues probablemente deberíamos tener más coordinación y hacer un programa de qué momento se va a reintroducir la anticoagulación, con qué fármaco, de qué manera, pero eso nosotros, la realidad es que yo, y siendo honrado y transparente, lo tenemos muy poco coordinado. Nosotros hacemos lo nuestro y luego ya cuando el paciente está en sala o se va a su casa, pues ya le siguen otros compañeros, ¿no? Y es cierto que probablemente si nosotros tuviésemos mayor comunicación, pues él podría hacer un programa, ahora que hablamos tanto de la medicina personalizada y la medicina de precisión, en esto nosotros fallamos, o sea que no me siento capaz de dar ningún consejo al respecto. Listo, Diego, ¿tú qué opinas de esto? ¿Deberíamos avisarles al cardiólogo o internista o hematólogo que llevara las clínicas de anticoagulación? Sí, claro, porque si tenemos la posibilidad de tener comunicación con el equipo tratante o con los médicos tratantes de su condición que requiere una terapia antiplaquetaria o anticoagulante, ellos nos van a poder ayudar a dos cosas. Primero, tener en cuenta la valoración del riesgo trombótico. Sigo haciendo énfasis en la importancia de evaluar el riesgo trombótico. Todo el mundo evalúa el riesgo hemorrágico y, digamos, se va o se sesga hacia la parte del riesgo hemorrágico y no debemos olvidar nunca el riesgo trombótico. ¿Por qué? Recuerden, hay que reiniciar el anticoagulante o el antiagregante lo más pronto posible y ese es la segunda ayuda que nos puede prestar el equipo tratante de la clínica de anticoagulación. ¿Cuándo iniciar en este paciente? ¿Cuándo reiniciar la terapia antiagregante o la terapia anticoagulante que el paciente viene recibiendo de acuerdo a su riesgo trombótico y a su riesgo hemorrágico? Porque básicamente las guías, como bien lo decía Manuel, desafortunadamente hasta ahora lo único que hay es recomendación de expertos y le dicen a uno, inicie entre las 6 y 48 horas de acuerdo a la competencia hemostática. Pero es que entre 6 y 48 horas hay un periodo muy grande. Entonces yo tengo que tratar de ser más exacto y como decía Manuel, probablemente la respuesta sea las 24 horas, pero yo no tengo un soporte todavía con alto nivel de evidencia para hacer eso, pero sí tengo que individualizar el riesgo hemorrágico y el riesgo trombótico de cada paciente, tratando de ser lo más asertivo posible para que el paciente no vaya a tener una complicación trombótica. De acuerdo completamente. Me encantan las respuestas claras y cortas porque eso es lo que nos vamos a llevar para la casa. A veces
la práctica clínica difiere un poco en el deber de los libros. Uno tiene que lograr a través de la multiprofesionalidad muchos de los objetivos y de tareas que quedan pendientes o que uno no es capaz de hacer. Doctora Ordóñez, cuando el ácido tranexámico es el único agente disponible, ¿qué recomendación en esos hospitales, en esas instituciones que atienden pacientes con algún sangrado mayor y que están anticoagulados o antiagregados nos podría dar? ¿Usted lo recomendaría? Pues es que el problema, como estaba diciendo el doctor, es el riesgo trombótico en estos pacientes. Entonces, pues en traumas, eso, pues debido al crash, se dice que la dosis sería en el momento en que se inicia el trauma, y la necesidad de poner una segunda dosis va a depender de la prueba viscoelástica cuando uno está atendiendo al paciente. Entonces, pues si estamos frente a un paciente traumatizado, esa dosis única que se inicia, pero ya cuando llegue al hospital, o sea, mientras tengamos otras variables y podamos hacer otras mejores cosas al paciente, pues porque también está ese riesgo trombótico en este paciente. Absolutamente, absolutamente. Doctor Zuluaga, ¿usted qué opina? ¿Qué opina en el escenario de sangrado mayor de estos pacientes con algún tipo de terapia antiembólica? ¿Se estaría indicado el ácido tranexámico? El ácido tranexámico, hay indicación clara en los pacientes que están recibiendo terapia antiplaquetaria dual y tienen un sangrado y van para cirugía urgente o emergente, requieren un procedimiento de intervencionismo urgente o emergente o una cirugía. Hay en las guías, no con un alto nivel de evidencia, pero sí con un nivel de evidencia 2A, que podemos usar o debemos usar ácido tranexámico. Hay que recordar que el ácido tranexámico no solamente es un antifibrinolítico, sino que el ácido tranexámico ha demostrado en varios estudios mejorar la función plaquetaria. Entonces, en el paciente que viene recibiendo terapia antiplaquetaria dual, hay indicación del uso de ácido tranexámico. Ahora, recuerden que el ácido tranexámico también lo podemos usar de manera terapéutica. Y si nosotros tenemos un escenario como el de trauma, nosotros tenemos suficiente evidencia para usar en trauma ácido tranexámico, lo podemos usar. O si el paciente está siendo llevado a una cirugía hepática o si el paciente hay que hacerle un procedimiento en la parte de columna, podemos usarlo de manera empírica. Y ahora más allá, un tercer escenario, si nosotros tenemos test viscoelásticos y nos damos cuenta que el paciente está haciendo hiperfibrinolisis, pues ese sería un tercer escenario donde estaría indicado usar el ácido tranexámico en esta situación. Totalmente de acuerdo. Creo que, digamos, en un escenario de sangrado habría muy pocas reales contraindicaciones para el ácido tranexámico como estrategia. El escenario de sangrado. Y pues una pregunta para los dos. En estos pacientes que reciben, ya hablando un poquito más hacia al lado de los antiplaquetarios, pacientes que reciben doble anticoagulación, que son estos pacientes que en ocasiones ocasionan una refractariedad importante, ¿cómo se podría, digamos, entablar un abordaje integral a estos pacientes, considerando el riesgo de sangrado y las condiciones de perfusión en estos pacientes, sobre todo hablando de que muchos de estos lo están recibiendo por alto riesgo cardiovascular? La gran mayoría de estos pacientes llegan con el trauma, con la fractura o con, bueno, supongamos, en este caso, Juliana, muchos de estos pacientes llegan con colecistitis aguda, por ejemplo, una apendicectomía, están recibiendo su doble antiagregación. ¿Qué hacen ustedes en ese aspecto? ¿Los llevan a cirugía o los contemporizan? No, si es una vesícula, se contemporiza, o sea, la vesícula generalmente no te va a dar una urgencia. Entonces, básicamente uno también ya se apoya con los otros equipos porque es un paciente que inicialmente pues lo que debe hacer es el antibiótico, manejo de la analgesia y enfriar ese proceso agudo
es más, hasta considerar una colecistostomía, que es antes de llevarlo a cirugía en ese tipo de pacientes, a menos de que pues llegue un paciente que ya en una colangitis, pero igual, según uno está pensando en una colecistostomía antes de llevarlo a cirugía en ese paciente, como todas esas medidas para enfriar, antibióticos, analgesia, monitorización, y ir poco a poco en esa evolución del paciente antes de pensar llevar de una cirugía, por lo mismo, por el riesgo de sangrado intraoperatorio. Diego, ¿tú qué opinas, por ejemplo, en estos casos que hay que pasar al paciente por alguna u otra razón, está sangrando, está inestable o lo que sea, y la gente en una alta probabilidad piensa en transfundir, sí, solamente con este dato de doble antiagregación a estos pacientes? ¿Tú crees que es una buena práctica clínica? No, de acuerdo a las guías de sangrado perioperatorio publicadas en el año 2023 por la Sociedad Europea de Anestesia, de acuerdo a las recomendaciones del consenso PEC de los españoles publicado en 2022 y de acuerdo a las guías EMOMAS 2 publicadas también por los españoles en el año 2023, la transfusión profiláctica de plaquetas en este escenario no tiene absolutamente ninguna indicación. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que hablar es del comportamiento hemostático de este paciente en cirugía. Si nosotros de entrada ponemos plaquetas, los pacientes van a recibir una gran cantidad, un número importante de transfusiones innecesarias de plaquetas. ¿Qué haría yo en este escenario? Primero, sí, veo qué recursos tengo en mi banco de sangre y los reservo, pero no se los administro al paciente. Básicamente averiguo si tengo plaquetas por aféresis o plaquetas de donante aleatorio. Averiguo si tengo ácido tranexámico y si tengo desmopresina y miro cuál es el comportamiento hemostático de mi paciente en cirugía. Asimismo, tengo que tener en cuenta que si mi paciente está recibiendo terapia antiplaquetaria dual, por ejemplo, porque es portador de stent coronarios recientemente implantados, tengo que evaluar cuál es el tiempo que ha pasado de la implantación de ese stent y qué tipo de stent tiene el paciente, teniendo en cuenta que hoy casi todos los pacientes que reciben stent coronarios tienen stent recubiertos o farmacológicamente activos, donde su periodo de riesgo de trombosis es más grande, son las primeras 12 semanas y deben recibir terapia antiplaquetaria dual hasta el 9º mes. Algunos otros grupos hablan todavía que hasta el año, pero las guías dicen que hasta el mes 9. Entonces, en este escenario yo me preparo con todos mis recursos y miro cuál es el comportamiento hemostático de mi paciente. Si mi paciente tiene sangrado y yo requiero una intervención farmacológica y transfusional, pues en ese caso sí, lo que haré será administrarle al paciente desmopresina, no con muy buen nivel de evidencia, pero se debe administrar desmopresina, administrar ácido tranexámico y en el caso de que sea un sangrado que amenace la vida, pues no queda más remedio que administrar concentrado de plaquetas. Listo. Una pregunta ya para finalizar. Yo creo que hemos abordado unos conceptos muy interesantes el día de hoy y les agradezco que nos aclaren todas estos temas. Me parece importante pues preguntarles, nos encontramos en este momento, en una era de efervescencia de la gestión de la sangre del paciente, patient blood management, y digamos, la circunstancia a que nos llevan todos estos conceptos es a cómo podrían ustedes aconsejarnos liderar la terapia transfusional en donde estos pacientes, digamos, ya estén y requieran, por ejemplo, la aplicación de ciertas medidas transfusionales. ¿Qué mensajes clave ustedes le transmitirían a los equipos quirúrgicos y al laboratorio y a las mismas farmacias para prevenir decisiones empíricas, sobre todo en este concepto, doctora Ordóñez? Bueno, pues yo creo que para esas medidas que uno busca, pues lo ideal es que uno pueda tener esa resucitación o sea hemostática, y para hacer una resucitación hemostática, sobre todo lo que nosotros hablamos en trauma, es mientras uno tenga una prueba viscoelástica sería lo ideal,
porque es lo que nos va a definir qué realmente necesita el paciente. Y de esa forma, a veces los hospitales creen que por eso es mucho más costoso el tener la prueba, pero realmente no, porque estás optimizando el mismo recurso que tienes de sangre dentro de los hospitales. Entonces, esa sería como lo más corto. Y hay hospitales que han visto que realmente sirve, y esa es la manera de qué es ahí con eso tú estás viendo qué es lo que realmente necesita ese paciente. De acuerdo. Yo sí contigo, Juliana, en que el paciente antiagregado o anticoagulado no escapa de los problemas más frecuentes que uno tiene en el sangrado mayor. Siguen siendo la anemia aguda, la anemización aguda, que hay que corregir hasta un óptimo, 26-28% de hematocrito, y la hipofibrinogenemia. Hay que tener mucho cuidado porque a veces uno se concentra solamente, digamos, en el tema de la inhibición directa de la trombina o de la generación de trombina, y en ocasiones estos pacientes tienen sangrados tan importantes que ya comienza a afectarse notablemente el nivel de fibrinógeno. Muy importante, digamos, conservar esos principios fundamentales del manejo del sangrado. Diego, antes de que tú nos cuentes qué nos recomiendas, el doctor Fernando Rafán levantó la mano, a quien invito a encender su cámara, si es posible, doctor Rafán, y hablar abiertamente con nosotros. Doctor Rafán, ¿nos está escuchando? Bueno, Diego, mientras el doctor Rafán ¿Aló? Listo, Ahora sí. doc, lo Sí, ok, escuchamos. gracias. Bueno, primero que todo, pues felicitarlos porque pues todo el mensaje que se está dando es un mensaje de actualidad. Nosotros todos estos trabajos que hemos hecho previamente nos basamos en la evidencia, pero también en la experiencia. Es decir, no solamente, y ya con algunas de las respuestas que dieron, le toca a uno basarse en la experiencia para obtener resultados, no solamente en la evidencia. No estoy diciendo que la evidencia no sea importante, pero muchas veces no es la suficiente y toca recurrir a la experiencia para manejar a nuestros pacientes. Nuevamente, pues, felicitarlos. Una pregunta, Diego, respecto a la transfusión de plaquetas, ¿no? Hay personas que no saben que la vida media de la aspirina puede ser 20 minutos, y si uno ingiere la aspirina con cubierta entérica, la vida media pues no sobrepasa la hora. Y no sucede lo mismo cuando se utiliza, por ejemplo, el clopidogrel. La vida media es mucho mayor. ¿Cuál es la recomendación respecto? Porque a la gente creo que tampoco saben esto, de que la vida media de la aspirina es corta, lo que quiere decir que si yo transfundo plaquetas, ¿sí? No necesito esperar 6 horas, 8 horas o 12 horas para transfundirlas, pero sí hay evidencia, por ejemplo, con el clopidogrel, que si uno debe preguntarse a qué hora se tomó la aspirina y a qué hora se tomó el anticoagulante y a qué hora se tomó el clopidogrel, para ver la posible inefectividad que pueda tener la transfusión dependiendo de la vida media del medicamento. ¿Cuál es tu consideración ahí? Profe, lo primero es decirle que usted no nos tiene que felicitar por esta actividad, todo eso es obra suya. Usted es el que inició todo este movimiento, así que lo único que tenemos nosotros, y creo que todos los miembros del staff del casting estamos de acuerdo en eso, nosotros no tenemos menor reconocimiento para usted como el iniciador de todo este movimiento del manejo del sangrado y de la terapia hemostática en Colombia. Respecto a su intervención, es completamente cierto, la vida media de la aspirina es de apenas 20 minutos y por lo tanto, pues no tendríamos que esperar en el caso de un paciente tomando aspirina, y hay que decir que muchas veces, dependiendo de cuál sea la indicación de la terapia, hay que seguir el manejo con aspirina. De hecho, algunas revisiones del manejo urgente del paciente que está tomando terapia antiplaquetaria recomiendan solo suspender la aspirina cuando el paciente tiene un sangrado que compromete la vida en sitios donde no es posible acceder quirúrgicamente.
De resto, la terapia con aspirina se debe mantener. Pero si nosotros le damos plaquetas a un paciente que recibió aspirina, estoy completamente de acuerdo con usted que como la vida media es tan corta, esas plaquetas van a ser efectivas. En el caso del clopidogrel, la historia es distinta. Esas plaquetas que están inhibidas ya no van a responder, por lo que tenemos una inhibición de un tiempo mayor y cuya acción es irreversible. Sin embargo, esas nuevas plaquetas, en el caso de un paciente que tiene un sangrado que amenaza la vida, no hay otra opción que hacer la transfusión de plaquetas si estamos en el contexto de un sangrado que amenaza la vida y una transfusión masiva. Recordemos que lo ideal sería poner plaquetas por aféresis y no plaquetas de donante aleatorio si están disponibles, y si no están disponibles, pues toca recurrir a la terapia antiplaquetaria a la terapia con plaquetas de donante aleatorio, aunque no es lo ideal. Y la otra recomendación es recordarles que así como en terapia anticoagulante, en terapia antiplaquetaria, si es posible, debemos mantener esa terapia con aspirina, que es lo que va a hacer que nuestros pacientes, por ejemplo, con un stent recubierto recientemente implantado, pues tengan alguna protección, porque pues nada ganamos con sacar el paciente vivo y que el paciente después se nos infarte y tenga otro motivo más para agregar morbilidad a este caso. Excelente punto, doctor Zuluaga. Me parece que hay que estar, esos pacientes, yo creo que lo más importante es que haya un doliente desde que ingresan hasta que salen para su casa, y en ese transcurrir balancear siempre los riesgos, tanto el hemorrágico como el trombótico. Esto pues me lleva a la última pregunta para el panel, que pues es para la doctora Ordóñez. Doctora Juliana, en este contexto, digamos, pacientes que están recibiendo algún fármaco para terapia antitrombótica, ¿cuál es el rol de los sistemas de salvamento celular y de los agentes tópicos para el manejo del riesgo? ¿Ustedes quedan tranquilos, por ejemplo, o lo utilizan, lo solicitan, este tipo de materiales, por ejemplo, o en el caso del Cell Saver, ustedes han visto que haya resistencia a utilizarlo en estos casos de pacientes que vienen recibiendo terapia farmacológica? No, pues yo pienso que es cuando uno está con un sangrado y tiene que también es tratar de hasta la misma sangre del paciente, porque muchas veces ni hay. Entonces, pues lo ideal es, si lo tiene disponible, prenderlo. ¿Cuál es a veces el problema? Muchas veces es porque o las personas que están en el quirófano en ese momento de la urgencia no lo saben armar. Entonces es una de las, como la represiva para poderlo armarlo. Pero mientras esté disponible y el equipo lo sepa usar, entonces pues se usa. Y agentes hemostáticos, los seguimos usando, a pesar del control mecánico que es más, te voy a decir, el fin de semana pasado tuve un paciente anticoagulado, ruptura de la carótida, le hicimos del punto, y después de que el punto, que anestesia nos ayudó con el concentrado, con toda la parte, y vino el hemostático también para tener para poder respirar tranquilos antes de cerrar a ese paciente y decir, bueno, no nos va a sangrar más, porque sangraba en capa todo, más el roto que tenía en la carótida. Entonces son muchas cosas que uno, pues son esas medidas para ayudarle a ese paciente. Sí, yo creo que el manejo integral es fundamental. Unas personas haciendo, digamos, la terapia sistémica, la optimización con todo esto del tratamiento de la penta, y ustedes tratando de generar digamos, un control mecánico y un aseguramiento de esas intervenciones mecánicas, ¿no? Porque en muchas ocasiones es imposible a veces controlarlo, y creo que estas estrategias aseguran, digamos, la durabilidad del control mecánico, y pues aportan en cierta medida una garantía, porque son pacientes que por lo general tienen tantas comorbilidades que no tienen sino un solo chance de que las cosas salgan bien. Parece que eso es importante también tenerlo en cuenta. Diego, adelante. Un último comentario. Es lo más importante cuando uno tiene un paciente crítico, es trabajar en grupo.
Nosotros tenemos que entender que el trabajo multidisciplinario es lo que lleva a nuestros pacientes a un buen resultado. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos un paciente de estos, es fundamental que nosotros trabajemos en grupo, que tengamos comunicación con el intensivista, con el equipo quirúrgico, con los cirujanos, entre los anestesiólogos, que si tenemos dudas, pidamos ayuda, discutamos el caso. Siempre habrá alguien que tiene una idea más clara o que sabe de un tema más que uno, ¿sí? Uno tiene que acostumbrarse a trabajar en grupo de manera multidisciplinaria, tratando de lograr siempre el mejor resultado para nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctores. Me voy muy satisfecho porque creo que hoy pudimos hacer una muy buena discusión. Yo extiendo la invitación a nuestros asistentes a seguir participando en esta serie de video podcast. Se realizará cada 6 semanas con expertos nacionales e internacionales en el manejo del sangrado crítico. Y asimismo también difundir esta nueva herramienta educativa promovida por el grupo ABC TAMS. Muchísimas gracias. Este video podcast será subido a YouTube en nuestro canal, que estará disponible para que todos lo revisemos de nuevo con un café en la mano. Así es que muchísimas gracias. Cuídense mucho. Les deseamos un feliz resto de día y un feliz inicio de semana. Cuídense mucho. Muchas gracias. Y unas felicitaciones para nuestros panelistas. Gracias. Muchas gracias a todos los participantes y se vendrán otros video podcasts muy interesantes. Muchas gracias. Genial, muchísimas gracias. Chao, chao.